Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y el vídeo de hoy, ya lo veis, va a ser distinto a lo habitual porque tenemos el placer de tener con nosotros a Ricardo, acá, Choznillo, para los que seáis habituales de los foros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo. Al revés, un placer tenerte aquí entre nosotros, sobre todo porque eso es, a ver, ¿cómo lo diré? Aparte de un grandísimo aficionado a los relojes, también es un apasionado de la historia militar y más concretamente de temas de navegación aérea, perdón, de temas de aviones y demás, ¿no? Y bueno, hoy ha venido, y espero que no sea la última vez, a presentarnos una parte de su extensísima colección, concretamente los relojes de origen militar, y nos ha traído aquí una pequeña muestra porque, bueno, él se tiene que desplazar desde Madrid y demás. Entonces, aquí solo hay una parte, hay otra que contamos con ella por archivos que nos ha mandado. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo esto, pero antes queremos conocerlo y nada, me gustaría preguntarte antes que nada, bueno, vives en Madrid, ¿no? Vivo en Madrid, soy riojano. En mi caso, mi primer contacto con los relojes fue un viaje que hicieron mis abuelos cuando yo tenía 5 años a Canarias. Y me trajeron un reloj de los del ratón Mickey que se movían las manos y marcaba la hora. No recuerdo si era Timex, si era Ingersoll, no recuerdo la marca, pero aquello me hechizó porque con 5 añitos de repente tener un objeto en el que aparece uno de tus héroes de dibujos animados dando la hora me resultó completamente impactante. Luego, como todos los demás, pues cuando hice la primera comunión, me cayó un reloj que por cierto solamente sobrevivió 3 años porque me lo robaron del vestuario del colegio donde hacía gimnasia. ¿Y cuál era ese primer reloj que tuviste? Era un Seiko cadete 17 Jewels, de los habituales que en aquel momento pues se lo entregaban a los chiquitos de 8 años como tenía yo cuando hice la primera comunión, y me dio mucha rabia. Hubo compensación un año después porque hice la comunión mi hermano, y entonces, aprovechando que a él le regalaron uno, a mí me repusieron uno igual que le habían regalado para que siguiera teniendo relojes. Y ese fue el inicio, y hasta ahora, ¿cuántos relojes tienes en tu colección? Esas cosas no se dicen delante de la cámara. Voy a utilizar una medida muy popular últimamente, que es la horquilla Tezanos. Puedo confesar que tengo más de 10 y menos de 1000, es decir, es una horquilla muy amplia en la que entra todo. Esa ha sido buena, muy bien, muy bien. ¿Y cuál sería tu marca favorita? Eso sí, ¿no? Sí. Como en casi todo, por un lado estaría aquellos relojes que tú consideras que son, o aquellas marcas que consideras que son referentes en cuanto a calidad, precio, usabilidad, que estarían las de siempre, las que conocemos, pues Seiko, Citizen y demás, pero en realidad, si tengo que decidirme por una marca, precisamente porque representa lo contrario y porque está cargada de historia, ligada además a la aviación militar, sería Hanhart. Hanhart, como marca que nace en Suiza, que se desarrolla comercialmente en Alemania dentro de la Selva Negra, que sigue siendo una marca que no pertenece a ningún gran grupo relojero y que sigue fabricando con una honradez, con una honestidad y con unos estándares de calidad como son los habituales en Alemania, a un precio muy ajustado. Es decir, puedes comprarte por 2.000 euros un crono monopulsante que ha necesitado hacer modificaciones a la maquinaria para que pueda funcionar con las 3 funciones monopulsante por 2.000 euros, si lo comparas con el precio que tienen las grandes marcas de referencia, Omegas, etcétera, etcétera, es que está a menos de la mitad o incluso a un tercio del precio base de salida de esas grandes marcas. Y no tienen más calidad que Hanhart, eso ya te lo digo yo. Lo que sí te quería preguntar es de esos relojes entre 10 y 1000, ¿con qué 3 te quedarías si solo pudieras elegir 3? Pues probablemente uno de ellos sería el Hanhart monopulsante, otro de ellos sería un Seiko Sportura SLQ007 con el calibre 9T82 que compré en 2002, coincidiendo con tener noticia del embarazo de mi mujer, del que sería nuestro primer hijo.
Y al ser un reloj que significa tanto, lo asocias a un momento muy concreto importante, y marca un... y además es que creo honestamente que es un reloj espectacular, porque ahora que están tan de moda los Mecha Quartz, que hay módulos de cronometría mecánicos basados en movimientos de tipo cuarzo e incluso de origen solar, pues cuando Seiko lanza a finales de los 80 los Kinetic, está avanzando sobre lo que vendría más adelante con el andar de los años. Y esta en concreto, la 982, es una maquinaria realmente complicada porque tiene más de 300 piezas y tiene un módulo de cronometraje a décima de segundo, todo mecánico, y la carga es a través de capacitador mediante masa oscilante. Tiene la singularidad de que ese reloj no se puede abrir en ningún sitio del mundo, excepto los artesanos japoneses que en su momento lo afinan antes de que saliera al mercado, porque ya no se comercializa. No voy a decantarme por un tercer reloj, dejémoslo en un rotatorio en función de puede ser uno y otro día otro. Por Exacto. ejemplo, ¿cuál llevas hoy puesto? Pues hoy llevo el Táctico Plus Ultra, que tiene como singularidad que en su dial está representado el mapa del mundo tal cual era en el siglo XV, y toma como base un mapa hecho por un portugués en aquel momento, y que representa de alguna forma, es un GMT que representa todos aquellos puntos del planeta que permitían que en el Imperio Español no se pusiera el sol. Entonces las marcas, en vez de decir París, Nueva York, Berlín, pues habla de la isla de Fernando de Noroña, o habla de los puntos del Índico que pertenecían a la corona española, pues las Islas Salomón. Es decir, en todos los puntos, en todos los usos horarios del planeta, España y Portugal estuvieron en su día. Qué bueno. ¿Y qué movimiento equipa? Pues este lleva una 2893, creo recordar, módulo GMT. Tendría que mirarlo, pero de cabeza me suena eso. Creo que ya la última pregunta para entrar en contexto y conocerte un poco. ¿Cuál es tu reloj soñado? Ese que alguna vez lo vas a conseguir. Pues lamento defraudarte. ¡Tampoco! Lamento defraudarte a ti y a las personas que ven estos estupendos vídeos que hacéis, porque no tengo ningún reloj aspiracional. A día de hoy me gusta adquirir relojes que de alguna forma llenan un vacío en mi colección, pero no tengo un Omega o un Patek o demás. No, estoy muy satisfecho con los que tengo, y no son relojes especialmente caros los que yo voy haciendo, porque entre otras cosas quizá haya personas a las que les gusta tener sus relojes en una caja fuerte. A mí me gusta usarlos, y no me veo capaz de salir tranquilamente a la calle con un reloj de 12.000, 15.000 euros, porque sufriría más que disfrutaría llevándolo. Y bueno, nada, ya una vez que ya hemos entrado en contexto, ya hemos conocido un poco a Choznillo, y vamos a centrarnos en lo que nos convoca hoy aquí, que viene a ser su colección de relojes de origen militar, que tiene algunas piezas realmente curiosas. Bueno, eso lo va a enseñar él ahora, y vamos a hacer un pequeño recorrido, pues eso, empezando por un reloj de trinchera. ¿De qué año es este? De 1917. Que es un poco la época en la que se empiezan a usar relojes de pulsera, ¿no? Sí. O está documentado mucho antes que eso. La tradición dice que en realidad los relojes de pulsera hasta la Primera Guerra Mundial eran privativos de las mujeres, y fue la necesidad de poder disponer de ambas manos para operar el armamento dentro de las trincheras lo que hizo a los oficiales darse cuenta que los relojes de bolsillo, que eran los que habitualmente usaban los hombres, no eran muy cómodos, porque en el momento que tenías que introducir la mano en un bolsillo, sacar, mirar la hora, estabas dejando de poder usar una mano pues para apuntar un fusil, o para usar una pala, o para cualquier otra acción. Se dieron cuenta de que atando los relojes de bolsillo a unas cinchas de cuero en la muñeca, eso les daba plena operatividad, y el siguiente paso, cuando ya llevaban los relojes de bolsillo atados a correas,
era evitar que se rompieran los cristales, para lo cual se inventaron las chichoneras de trinchera, que es un poco lo que viene a ilustrar este primer reloj que he traído. Es un reloj de trinchera restaurado, evidentemente, porque los relojes de trinchera solían acabar mal, y más cuando tienen más de un siglo. Es una restauración hecha por artesanos polacos. El reloj es de origen inglés. Sabemos que es de origen inglés porque los estampillados en la plata que tiene el interior del reloj indican la ciudad de Inglaterra, que era destinataria de estos relojes. En aquella época había dos opciones. Suiza era el emporio que sigue siendo ahora, es decir, era el referente mundial de la relojería, y los de un bando y los de otro le compraban relojes a los suizos. Lo que sucedía es que los suizos te podían mandar el reloj completo o te podían mandar la maquinaria. En el caso de Inglaterra hubo problemas porque las exigencias de la ley de pureza inglesa para la plata que se comercializaba en Inglaterra eran distintas a la suiza. Los ingleses exigían mayor porcentaje, mayor pureza en la plata, con lo cual había cajas suizas que no podían entrar en Inglaterra porque la plata no era suficientemente pura. Y entonces, en esos casos, los suizos enviaban las maquinarias y los plateros ingleses fabricaban las cajas con esos estándares de calidad, y se introducía el mecanismo suizo. Y sin embargo no es tan extraño, porque en la propia España, en los años 50, por ejemplo los Omega muchas veces no venían en las cajas originales de Omega fabricadas en Suiza. ¿Por qué? Porque el oro es un metal precioso con mucho valor, y el precio de venta al público de un Omega con su caja original suiza en España, en la España de los años 50, era tan elevado que a veces Omega enviaba solamente las maquinarias y en España se hacían las cajas de oro mucho más ajustadas de precio y se introducían los mecanismos de Omega. Omega ganaba menos dinero en cada pieza vendida, pero sin embargo aumentaba el volumen de piezas porque eran, a pesar de ser de oro, más asequibles. Este reloj lo he traído como curiosidad. Os decía que está restaurado por los polacos, y lo bonito de estos relojes, este en concreto tiene la chichonera que llaman de teléfono, porque parece el antiguo dial de marcaje del teléfono. Un reloj de estos no es para llevarlo todos los días, entre otras cosas porque fuerzas mucho la maquinaria y sería una pena el que se estropeara. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que en este caso hay una marca que se llama Vario, que es de Singapur, que hace una réplica de los relojes de trinchera de la Primera Guerra Mundial, manteniendo la filosofía de los diales blancos con los números, en este caso tostados, que el tostado no era original, el tostado era la consecuencia de que el radio que se utilizaba para que fueran luminosos día y noche acababa oxidando la base de la pintura con la que se rellenaban los números, y acababa adoptando ese tono tostado que ahora se imita buscando directamente el mismo tono. Es un reloj, insisto, réplica de los de entonces. Se ve claramente la diferencia de tamaño. Esto es un reloj de 33 milímetros. Al ser una fase intermedia entre el reloj de pulsera que conocemos hoy en día y el original de bolsillo, si tú te das cuenta, cuando le quitas la chichonera, luego la tapa trasera está unida mediante una bisagra al resto de la caja. Se puede abrir y ver el movimiento, con lo cual la estanqueidad es imposible, absolutamente ninguna. Si seguimos avanzando en el tiempo, termina la Primera Guerra Mundial y empiezan los años 20. En los años 20 empieza también una actividad en la que España tuvo un papel importante, como fue la de los raids aéreos, es decir, los grandes viajes en aeroplano de punto a punto del planeta, transatlánticos en algunos casos, en otros casos hasta Filipinas, hasta Oriente también hubo. España protagonizó 5 viajes, 5 raids entre el año 26 y el año 33, que han quedado para los anales de la historia. Lo que sucede es, en estos raids aéreos hay que tener en cuenta que la aviación nace
como tal, como digamos aeroplanos con autonomía de vuelo, no me refiero a los dirigibles ni a los globos aerostáticos, nace en 1901 con el vuelo de los hermanos Wright. Y ya en los años 10 España ya hacía sus pinitos en el desarrollo de aparatos que pudieran volar, y en el año 26 tiene lugar el primer raid de importancia, utilizando para ello un hidroavión de origen alemán, un Dornier Wal, que significa ballena en alemán, y con el cual pues una tripulación española fue capaz en 7 etapas, creo que fueron, de desplazarse desde España hasta América, llegando hasta Buenos Aires. El vuelo del Plus Ultra. El vuelo del Plus Ultra, ¿Ese fue en qué año? En 1926. ¿Y lo del Lindbergh cruzando el Atlántico? El tema es que el Lindbergh lo hizo sin escalas, directamente. Yo creo que, pues no sé si fue el 27 o el 27, ¿verdad? 27, me suena el 27. Bueno, el caso es que cuando los aviadores españoles consiguen llegar en estas distintas etapas con su hidroavión hasta Buenos Aires, regalan el avión a la Argentina, que lo tiene ahora expuesto en un museo aéreo, y con el correr de los años se hizo una réplica de ese avión que está depositada en el Museo de Cuatro Vientos de Madrid. Cuando en 2011 se produce el centenario de la aviación militar española, que nació en 1911, pues se decidió en un foro de relojes el hacer un pequeño homenaje, y ese homenaje tuvo por objeto el vuelo del Plus Ultra, y en el dial se refleja la aeronave con la que se hizo esa travesía. Y creo que es una bonita manera de recordar lo que en su momento fuimos como nación pionera en los vuelos transoceánicos y también hacia Oriente, hacia Asia. Dejamos el periodo de entreguerras y entramos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el reloj había demostrado en la Primera Guerra Mundial la importancia que tenía como mecanismo como medio, como herramienta para coordinar en un mismo momento una acción en la que miles de hombres estaban comprometidos. De ahí la importancia de los relojes en ese momento. Pues en consecuencia, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial en 1939, todos los países también se dan cuenta de que necesitan dotar a sus ejércitos de esa misma herramienta, y entonces empiezan a existir los protocolos o las licitaciones por parte de los ejércitos para que los fabricantes, mayoritariamente suizos, repetimos, y que surtían tanto a unos como a otros. A los dos bandos por igual. A los dos bandos. De hecho, se da la curiosidad que Suiza, a pesar de ser un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de suministrar se le ha acusado relojes, de cierta connivencia con... No solo eso, es que la fábrica de IWC, que era una de las 5 marcas que suministraba relojes observador a la Luftwaffe, la fábrica de IWC en Schaffhausen, en Suiza, fue bombardeada. O sea, hubo territorio suizo que fue bombardeado por los aliados para destruir el lugar donde se fabricaban relojes para los alemanes. O sea, esa neutralidad según y cómo. Y en este caso, pues el reloj que muestra a continuación es un Felco, que es una marca que ya existía antes de la Segunda Guerra Mundial y que recibe el encargo de hacer unas tiradas para el ejército alemán, y esas unidades se identifican porque en la tapa trasera tienen 2 iniciales, una D y una H. La D de Deutsche, alemán, y la H de Heer, que es ejército de tierra. Y en realidad esta unidad está muy preservada, es todo original. Lo único que le han hecho ha sido hacerle un relumen de las manecillas.
¿Cómo seguimos? Pues estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a retrotraernos un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial para hablar de la siguiente pieza. Me preguntabas antes que cuál era mi marca favorita y te dije que Hanhart. Hanhart es una marca alemana de origen suizo que se especializó durante el primer tercio del siglo XX en hacer cronómetros para uso deportivo. Llega a los años 30 y esa experiencia que tienen ellos acumulada en hacer cronómetros que estaban prácticamente en todas las escuelas, en todas las unidades deportivas de las escuelas alemanas, casi todas tenían un Hanhart para el cronometraje. Pues cuando llega el proceso de militarización, a partir del año 33, primero soterradamente y luego abiertamente por parte del régimen nazi, Hanhart lanza un calibre cronométrico monopulsante que es el calibre 40. Este calibre lo lanza en el año 1938 y este calibre resulta ser de mucha utilidad para los pilotos porque evidentemente un piloto de caza necesita en algunos casos una precisión clara por las velocidades a las que se desplaza para poder calcular distancias y demás, y estos Hanhart calibre 40 del año 38 son los primeros que marcan una impronta que luego seguirían pues otras marcas. Y al poco tiempo, en el año 41 creo, o sea, al año siguiente, ya Hanhart, que sigue fabricando el monopulsante, empieza a fabricar el calibre 41 con doble pulsador, uno para activar y para parar y el otro para resetear. Y el Hanhart mantiene hoy una política comercial muy curiosa, que es la de personalizar el pulsador en el monopulsante, el único que lleva, y cuando se trata de doble pulsante, el de abajo, el del reseteo, lo pinta de rojo cerámico. Existe una versión bucólica y una versión romántica del porqué, y existe una más pragmática. La romántica dice que las novias de los pilotos utilizaban su laca de uñas para que se acordaran de ellas cuando el piloto volaba, pintándoles de rojo uno de los pulsadores. La realidad es que eso queda muy bonito, pero probablemente la razón es, en el caso de doble pulsante, se pintaba de rojo para evitar el pulsarlo accidentalmente y que se interrumpiera el proceso de cronometraje. Porque además, una de las características que tenían estos nuevos cronómetros de Hanhart era que tenían sistema flyback, y en el momento que aprietas el flyback se fue el histórico del cronometraje y había que tener cuidado con eso. Estamos con los relojes de piloto alemán. Hemos hablado del Hanhart del calibre 40, y durante la propia Segunda Guerra Mundial se hacen los famosísimos Beobachtungsuhr, reloj observador en alemán, que se suministraban a las tripulaciones de los bombarderos y de los aviones de observación. Tenían dos diales, el tipo A y el tipo B, uno más centrado en lo que es un dial estándar de horas y el normal, y otro más centrado en los minutos. Se resaltaba más el minuto y se dejaban las horas para una parte central. Estos relojes eran enormes, quizá no para los estándares de hoy, pero sí para entonces, porque se llevaban por encima del buzo de vuelo. Estamos hablando de relojes de 55 milímetros, que son enormes, y que muchas veces se llevaban o encima del buzo de vuelo, o había incluso pilotos que, como se hacía con los planos de navegación, a veces se los colocaban como en musleras, para no tener ni siquiera que utilizar los brazos y poder mirar hacia abajo y verlo. Estos Beobachtungsuhr los hicieron 5 marcas, como te decía antes, 4 alemanas y una suiza. La suiza era IWC, bombardearon su fábrica,
como también bombardearon las fábricas de Stova, Vempe, Laco, no me acuerdo ahora de cabeza la cuarta marca, Lange & Söhne, Lange e Hijos. Pues esas 4 marcas hacían el Beuga, y el Beuga es ahora un reloj muy copiado, muy imitado, y en este caso yo lo que he traído es uno, digamos, que puede mostrarse en público con cierto orgullo, porque es de una de esas 5 marcas. Ahora mismo Hamilton y muchísimas otras marcas han usado esos diales para hacer relojes réplica de los observadores alemanes, pero el hecho es que Vempe, Stova, Lange & Söhne, Laco siguen existiendo como fábricas, y los siguen haciendo con toda la legitimidad del mundo, porque ellos fueron los que siguieron las instrucciones de la Luftwaffe, y de acuerdo con esas indicaciones se fabricaron los relojes. Y el tuyo, el que nos traes, que no lo tenemos aquí, la marca es legítima, es un Laco. Laco es una marca que hace ya algunos años que dejó de comercializarse con una marca intermedia que era Lager. El que yo tengo es Laco by Lager. Ahora ya han quitado lo de Lager y lo dejan solamente en la marca comercial Laco. El mío es un Laco by Lager, no es, es un reloj económico, porque es que tiene relojes observadores de esas marcas que pueden estar por encima, 4 cifras sin ningún problema. Este es un reloj que lleva una Miyota 8215. Como es un reloj que tiene ya más de 10 años, ni siquiera el cristal es zafiro, es mineral, pero se ve perfectamente, y además vino muy bien ajustada la Miyota, y te permite, pues, adquirir una pieza histórica por un precio muy contenido. Lo compartimos, ese reloj, es el único, y la verdad que, bueno, ya me has oído, todo el mundo me ha oído hablar de él, que es uno de mis favoritos. Continuamos en la Segunda Guerra Mundial, con otra de las piezas que no he traído y que también comparto contigo, porque tú le hiciste una crítica. La verdad es que le diste cera. Es verdad. El Bulova 15. ¿Tú crees que le di cera? Pues yo quise que quedara claro en todo momento que a mí el reloj me gustaba mucho, sí, pero que precisamente por eso odiaba esos defectos. No los compartes, quiero decir, el antirreflejante, las manecillas tan pequeñas, el lumen, muy mejorable todo eso. Pero es que a mí lo que me sucede con ese reloj es que, por un lado, como sé que es un prototipo que no salió en real, para mí ya tiene un pequeño misterio que lo hace muy atractivo. Solo hubo 500 unidades porque no se llevó a producción. Para testarlo, efectivamente. Y luego, que me parece tan bonito y tan inteligente el poder eludir el tener que meter un módulo cronográfico a través de un sistema de anillos circulantes que te permita no cronometrar al segundo, pero sí como máximo con 60 segundos de error, porque puedes colocar tanto la flecha de hora como la de segundero en posiciones que te permitan hacer acumulados sin tener una cronometría mecánica, hacerlo muy aproximado. Me pareció brillante. Pero escucha, la idea genial, pero yo creo que la realización no tanto, en la medida en que algo que requiere tanta precisión requeriría también una estabilidad. Quiero decir, es muy fácil que con el más leve roce de la corona se desplacen los anillos y adiós cálculos y adiós. Y yo deduzco que fue precisamente ese el problema, porque por lo demás es lo que tú dices, brillantemente diseñado, quizá no tan bien ejecutado. Yo creo que les faltó eso, que anclara pues perfectamente y no se pudieran mover. Te lo compro. Sí, eso sí. Me alegro. Esa valoración la compro. Es una especulación mía a la que he llegado yo por mi cuenta de riesgo. Pero bueno, yo tengo que decir que a mí también me encanta ese reloj, a pesar de que le saqué sus defectos. Pero veo que tú le das más importancia a la evocación histórica y tal que a la realización final. Pero ¿no te da un poco de pena que Bulova, que tiene diseños por otro lado guapísimos, me da la sensación de que Citizen no le deja llegar a todo lo... no sé, como si los limitara un poco. Igual es una pura especulación mía, o que ya se quieren ubicar en ese nicho y no pueden más por ese precio. No lo sé, a mí me da la sensación de que si le hagan un poquito más fino... Yo aspiro, fíjate la tontería que te voy a decir, yo aspiro a que Citizen pueda armonizar
la precisión de un precisionist con un sistema de carga solar. En el momento que mezclen EcoDrive con un precisionist sería... Eso lo he dicho yo, que eso es un sueño, es decir, el no va más ya, es decir... Fíjate. Joder. Pero yo creo que no les cabrá, ¿no? ¿Por qué no lo han hecho ya? ¿Es un problema físico misterios o de marketing o de posicionamiento de mercado? No sé, los japoneses también son muy singulares. Sí, son tan suyos que vete tú a saber. Y quieren, muchas veces, no quieren contaminar o no quieren que haya solapamientos entre sus líneas comerciales. Se entiende. Sería especular por mi parte. Sí, por supuesto. No tengo ni idea. Y otra cosa que tiene ese reloj que a lo mejor a mí me parece muy agradable estéticamente, pero quizás no sea lo más fiel, es que el pulido es tan exagerado que brilla como si fuera una patena. Y entonces eso se da de bruces con un reloj de militar que suelen ser arenados o satinados, claro, para que no brillen tanto. Exacto. Pues ya estamos acercándonos al final de la Segunda Guerra Mundial y aquí es cuando viene otro de los, digamos, elementos históricos que tienen mucho peso en los aficionados a la relojería, que son la famosa Dirty Dozen, la docena sucia de los relojes que se hicieron siguiendo las pautas requeridas por el ministerio inglés de la guerra. Prácticamente cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, la Broad Arrow, la flecha que caracteriza a esos relojes, que 12 marcas sacaron adelante y que pues hay poca gente en el mundo que los tenga los 12, fundamentalmente porque hay algunas marcas que hicieron tiradas. ¿Tú los tienes o qué? No. Yo no lo tengo, pero igual que hay relojes que se habla del Pullman's, lo que sea, el Pullman's Omega o el Pullman's, el Omega del hombre pobre o el Rolex del hombre pobre, pues nosotros tenemos, digo nosotros en este caso, me identifico con el foro de Hablemos de Relojes, del que soy integrante, utilizando ese guiño a la Dirty Dozen. Hizo conmemorativamente a los 15 años de la fundación del foro, que se fundó en 2007, pues en 2022 se hizo un homenaje a través de una recreación con la marca propia del foro, que es RSWC, Rising Sun Watch Company, un homenaje de 2 tamaños a estos relojes Dirty Dozen, en un tamaño parecido al que tenían los originales, de 36 milímetros, y se hicieron también en tamaños más actuales. El siguiente paso, decíamos que terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero terminaba en Europa. En el Pacífico. En el Pacífico seguía Japón con... Efectivamente, y ahí es donde queremos ir ahora. Otro reloj que quiero mostrar o del que quiero hablar es el Tensoku. El Tensoku es un reloj muy singular porque yo no tengo un Tensoku, entre otras cosas porque casi nadie tiene un Tensoku, porque los pilotos que los llevaban rara vez volvían del vuelo, puesto que eran los famosos kamikaze, que es un error de la palabra kamikaze, pero como es lo que ya, popularmente aceptado, claro, es lo que se ha aceptado, pues vamos a darlo por bueno. El Tensoku era un reloj de dotación para los aviadores japoneses y respondía un poco a la filosofía del Hanhar, en el sentido de que tenía un bisel coinage de borde de moneda para poder hacer unos cálculos separados de la hora normal, el poder tener un cálculo de tiempos parciales. Muy buena la visión de dial negro con números en grande, maquinaria Seikosha. Lo bueno de los homenajes que se han hecho posteriormente al Tensoku es que el original lleva maquinaria Seiko y la mayoría de los homenajes también llevan maquinaria Seiko. Bien, es verdad que una NH35, pero no deja de ser Seiko. Las tripas son del mismo fabricante que en su día los hizo.
hay un fabricante suizo que es MWC, Military Watch Company, que lo tiene todavía dentro del catálogo. Entonces, por un precio razonable. Sí, no está muy caro, creo que son 300 sí, y pico euros. efectivamente. Pero casi todo el catálogo de esa gente tiene reproducciones Y militares. son muy fieles, ¿eh? Sí, ¿verdad? Son muy fieles a... De hecho, este creo que lo hacen en 46 milímetros, el Tensoku, ¿no? ¿O no? No sé si es 46, pero 45 seguro. Es grandote. Grandote, grandote. Tengo ganas de ese reloj, lo compartiremos también. Hasta ahora hemos hablado de relojes de trinchera, hemos hablado de relojes de entreguerras, relojes Segunda Guerra Mundial, de tierra, hemos hablado de relojes aéreos, pero no hemos hablado de relojes navales, de relojes cuya utilidad o cuyo medio natural fuera el medio acuático. Y hay una marca que sobresale durante la Segunda Guerra Mundial por encima de todas, que es Panerai. Panerai suministra a las unidades de Mayale, a las unidades de Siluro Lenta Corsa, torpedo de avance lento, que utilizaron la 10ª flotilla de combate italiana para atacar desde el agua con pequeñísimos submarinos a los buques ingleses anclados o en las radas de puertos propios. Lo hicieron en Alejandría, lo hicieron en Gibraltar, lo hicieron en distintos lugares a través de operaciones muy arriesgadas. Y esos buzos llevaban unos relojes Panerai muy grandes que les permitían ver la hora en un entorno de poca luz, como es el nocturno y el subacuático. Y Panerai es una marca que continúa haciendo hoy en día este tipo de relojes con sus diales sándwich, con sus distintas configuraciones de corona. Y aunque yo no tengo ningún Panerai, sí que tengo un par de homenajes curiosos que de alguna forma pues te hacen ver cómo era o cuál era el valor, independientemente de la ideología y de las cuestiones polémicas que pueda haber, cómo eran los arrestos que tenían los buceadores de combate que utilizaban ese armamento y estas piezas debajo del agua. Los dos homenajes que tengo, uno es un homenaje que se ha lanzado, es de origen asiático, se ha lanzado en el año 2023 con el 80 aniversario de la unidad de combate de la 10ª flotilla. Y luego está el homenaje que también ha hecho en este caso el foro de Hablemos de Relojes, que es con su marca RSWC, ha hecho un homenaje muy bonito referido a una de las operaciones específicas de estos buceadores de combate que tuvo lugar en el puerto de Gibraltar. Desde un barco camuflado en Algeciras, los italianos crearon una piscina artificial dentro del barco y una salida por la cual lanzaban los mayales y cruzaban toda la bahía para intentar atacar a las unidades militares o a los cargueros que tenían los ingleses en Gibraltar. Y es un reloj muy bien terminado, con buenos acabados. Pues ya con esto del Tensoku y de Panerai ya hemos acabado con la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos a Corea. Nos vamos a esa fase de la posguerra que se conoce como Guerra Fría, que nace a partir del año 46 y que dura pues hasta la guerra de Corea e incluso un poco más. Para este reloj sí que lo he traído hoy para poder ilustrarlo. Se trata de un Certina de 1949, cuando Certina empieza a utilizar sus calibres propios.
Este reloj, por ejemplo, esta unidad en concreto, es una unidad que perteneció a una persona, a un norteamericano, que estuvo desplazado en Alemania Occidental, perdón, justo el periodo de posguerra, y tiene esto sería como una especie de actualización en aquel momento de lo que eran las chichoneras, pero más la protección no es tanto contra impactos como pueda ser contra reflejos en un momento dado o simplemente contra las rayaduras del cristal. ¿Qué es cristal? Es plexi. Es ¿no? plexi, esto es un plexi. Es casi imprescindible porque se tiene que rayar eso con mirarlo. Claro. Pero escucha, ¿pero es original entonces? Sí, es original. De hecho, he procurado traer aquí los que podían tener un valor no económico, porque en realidad no son histórico. Valor histórico, efectivamente. Así es. Y se lo compré a un heredero suyo en Estados Unidos. Me costó no muy caro, pero unos 350 euros aproximadamente. Claro, no es un reloj de dotación, es decir, no es un reloj que haya cumplido los requerimientos del ejército norteamericano y no lleva las indicaciones del Miltech correspondiente, pero sí es un reloj militar porque, aparte de porque yo sé que es un reloj militar por lo que me comentó la persona que me lo vendió, coincide perfectamente con la descripción, puesto que este reloj esta unidad en concreto, Certina, tiene la peculiaridad de que puedes poder saber el año en que se ha fabricado cada Certina. A diferencia de lo que hacen otras marcas, Certina tiene un histórico almacenado de todas las unidades con su número de referencia físicamente allí en sus instalaciones en Suiza, y esta es del año 49, lo cual cuadra perfectamente con que fuera adquirido por un militar en Alemania Occidental. Tienes poco diámetro, ¿no? 33, pequeñito, 34, sí. 35... Pues como eran los relojes entonces, en términos generales, los relojes super hormonados que hemos visto en los últimos años o tienen un origen militar, como puedan ser los Beobachtungssugar, o no era nada frecuente relojes tan grandes. Por eso me llamó tanto la atención, no sé si viste el vídeo de la quedada donde Kendo Salamanca llevaba 3 piezas, incluso alguna creo que hasta más antigua que esa, no recuerdo bien, pero bueno, que eran relojes de 38, incluso creo que de 40, siendo súper antiguos. Pero eran excepciones, no era la norma, era la excepción. Solía darse a veces en los divers, porque por un lado te permite, claro, las condiciones de iluminación bajo el agua son malas, entonces es cierto que cuanto mayor superficie tengas para ver, más posibilidades tienes de acertar. De hecho, pues el tema de los diales California, todo esto tiene como objetivo último no equivocarte la hora, porque además que bajo el agua te juegas el pellejo si no interpretas bien la hora. En el aire, bueno, puedes planear, pero bajo el agua, como se te acabe el oxígeno. Hasta luego. Estaba pensando, yo creo que ya nos vamos de la Segunda Guerra Mundial y entraríamos ya en los años 50. Los años 50 para los aficionados a la relojería son años importantísimos, porque nacen los primeros diver que han pasado a la posteridad, le hace 50 Fathoms, le hace Submariner. Empieza a haber una hibridación entre lo que eran máquinas herramienta de origen militar, porque este vídeo es todo de relojes de origen militar, lo sean o no lo sean, pero que provienen de ahí. Pues en los años 50 es cuando se produce la gran explosión de relojes herramienta que se incorporan al mercado civil, llamémoslo así. Es decir, las marcas no solamente se postulan para suministrar relojes a las Fuerzas Armadas de los distintos países, sino que intentan aprovechar esos mismos lanzamientos para crear sus versiones civiles y empiezan a tener mucho éxito comercial. Una de las más evidentes que ya ha salido en la conversación es Blancpain. Blancpain lanza el 50 Fathoms, el 50 brazas, y es un éxito absoluto porque es un reloj que tiene unos requerimientos inicialmente militares, con una sumergibilidad, con una serie de características que lo hagan válido, pero luego
cuando Blancpain lo empieza a comercializar con la aureola de ser, que no era el primer reloj sumergible. Hemos visto los Panerai, incluso hay relojes de los años 20 que ya se metían en cajas estancas y se usaban, no siendo el reloj en sí sumergible, pero sí lo era la caja en la que se encerraban. Había longines, había... bueno, que no era nuevo lo de que el reloj se metiera en el agua. Pero sin embargo ya cuando Blancpain lanza el 50 Fathoms, ya es el propio reloj una máquina sumergible, y a partir de ahí empiezan a generalizarse los... Porque 50 brazas o 50 fathoms equivalen aproximadamente algo menos 80-90 metros, sí, ¿no? Sí, algo así. menos de 100 metros, efectivamente. Correcto. Entonces, yo no tengo un Blancpain 50 fathoms, no me puedo gastar ese dinero en un reloj de ese tipo. Pero también es verdad que ha habido muchos homenajes al 50 Fathoms que son curiosos o que son interesantes. El primero que me llamó la atención, que también se manda un pequeño vídeo donde se describe, es uno que se hizo por parte de unos polacos para un foro español y pasaba, el nombre era 55 Fathoms. Para hacerlo coincidir, utilizaba como base un Seiko 10 atmósferas, un Seiko muy similar en su estética, aunque con elementos claramente diferenciadores respecto al de Blancpain, y el reloj era tan parecido que se usó como base para personalizarlo y hacerlo más parecido todavía. Se sustituyó el dial por uno ad hoc y el mismo Seiko, manteniendo esas 10 atmósferas de sumergibilidad, con el dial nuevo, pues era un 55 Fathoms, 55 brazas, 100 metros de... Y ese es uno de los homenajes curiosos que se hizo tomando como base un Seiko. Y luego pues hay pues otros homenajes que son parecidos, y además voy a hablar de un reloj del que tú ya has hablado en tu canal y le tenemos mucho cariño los que somos integrantes de Hablemos de Relojes, que está interpretando el 50 Fathoms, pero desde una óptica también original, o digamos manteniendo las suficientes diferencias estéticas como para que se vea que es un homenaje, pero no. Y es el Candino Gran Belize. De nuestro querido amigo Juanra. De Juanra Áncora. Un saludo, Juanra. Crack Juanra, un crack Juanra. Madre mía. Estamos mencionando gente aquí de mucho nivel. Y bueno, también como la persona que nos acompaña hoy, que ya os estáis dando cuenta. Negativo, ¿no? Yo soy un simple aficionado. Sí, bueno, ellos ya. sí que saben, ellos sí que son, y son buenos. Pues el Gran Belize es un reloj que tiene una historia tan bonita y tan... ¿cómo decirlo? Tan complicada para salir adelante, que cuando por fin vio la luz, polémicas aparte, lo que quedó es un relojazo impresionante. Lo que es la cocción del reloj fue de muchos años. Me lo contó. ¿No viste el vídeo? Sí, el cabreo que se pilló conmigo el Juanra cuando le dije que 3 años. Casi vamos. Sí, no discutió allí. En la cara poco le faltó. Es cierto. 3 años. Tú dijiste 3 años. Es que 3 años. No me jodas, te da tiempo a hacer la Torre Eiffel. En menos. No te piques que te veo venir. Ya me está tocando la pandereta aquí, el galaico y los cojones. Pues esa pieza le tenemos mucho cariño los integrantes del foro, pero es que además, objetivamente hablando, es un reloj impresionante, porque meter una Soproda 10 en una caja de diseño exclusivo, con trasera, es decir, hacer un reloj de scratch y que encima tenga el respaldo de una marca Swiss Made, que a su vez ha permitido el obtener el certificado de cronometría, es un lujo asiático. Entonces yo creo que de los homenajes al 50 Fathoms, yo creo que este es Le tienes más cariño, el más ¿no? nuestro. Más te sientes más unido emocionalmente a él. Es el más. Lógico. Solo con conocer a Juanra ya te unes emocionalmente a él. Totalmente. Pero si encima has vivido el proceso, pues ya lógico que lo tengas. Y del mismo modo que Blancpain tuvo un gran éxito con el 50 Fathoms, tuvo un gran fracaso con un reloj que diseñó y presentó también como posible herramienta militar al gobierno de Estados Unidos, y no salió para adelante. Pero sin embargo, pese a ese fracaso, ha sido, a mi entender,
más allá de los Hanhart de los años 30-40, el reloj que más ha influido en la estética de los relojes aviador de los años 50 hasta los años 70, que es el Blancpain Air Command. Ese reloj, que bebe mucho estéticamente del 50 Fathoms, es el gobierno francés lanza su requisitoria, sus condiciones para dotar de un cronógrafo de vuelo a los pilotos de l'Armée de l'Air. Estos requisitos darían como origen el Type 20, que es el reloj que fue adoptado o para el cual fabricaron unidades distintas marcas como Breguet, como Dodane, como una serie de marcas que se llevaron el contrato y que luego también han tenido su versión civil, que sigue hasta nuestros días, porque hoy se puede seguir comprando un Breguet tipo 20, un Dodane, etcétera, etcétera. Ahí, aunque no tuvo el triunfo comercial Blancpain, sin embargo, la estética del Air Command es la que marca la pauta para lo que luego fueron los relojes que suministraron al ejército del aire. En este caso, como yo no tengo un Air Command, pero sí tengo un par de unidades en las que se ve claramente la influencia del Air Command. Uno es del Foro Relojes Especiales, el TIP RE de relojes especiales, que es un estupendo cronógrafo de vuelo automático. Creo que utiliza una Valjoux 7753. Esto fue en 2013, cuando Relojes Especiales lanza este homenaje del propio foro, y 10 años después, en 2023, pues el foro Hablemos de Relojes, dentro de su marca RSWC, hace un homenaje que estéticamente también bebe completamente de las mismas fuentes, ligeramente más pequeño, pero igualmente encantador. Si analizamos cómo a lo largo de los años las distintas fuerzas armadas han ido, como hemos visto, requiriendo determinadas características para sus relojes, y los fabricantes han ido intentando satisfacer esas demandas, en el caso que nos ocupa, y ahora ya estamos en los años 60, Estados Unidos llevaba ya mucha tradición de fijar normas de funcionamiento para sus relojes, en algunos casos con idea de conseguir más precisión, y en otros casos para el abaratamiento de costes, porque al final los relojes también tienen un proceso de fabricación, y eso le sucede a los norteamericanos, por ejemplo, con el reloj que he traído aquí, que es tremendamente popular porque cumple con las normativas que los norteamericanos hicieron en su momento. Lo que está haciendo Estados Unidos es poner a disposición de sus soldados un reloj con una cierta capacidad acuática, y digo cierta, no es un reloj para sumergir. Se dan cuenta que necesitan una característica que hasta ese momento no había sido tenida en cuenta, que es el hack, el bloqueo de segundero. Se dan cuenta que es necesario tenerlo. Ya no basta con tener un reloj que sea preciso o que te permita, en unos casos, medir lapsos de tiempo intermedios, sino que tienes que tener la posibilidad para coordinar tus acciones, pues lo que pasó con los Dirty Dozen, como quieras llamarlo. Los ingleses requirieron que hubiera la posibilidad de interrumpir la segundera para la organización de acciones al segundo. Pues esto mismo lo hicieron los americanos ya a finales de los años 50, específicamente para el tema de esas guerras coloniales, y en los años 60 pues Benrus saca una licitación de estas. Tiene su relojito con plexiglas, que es más resistente a los golpes, con capacidad de hackeo para interrumpir la aguja segundera, con formato 24 horas en dial, con su punta de iluminación en la segundera, no solamente en las agujas, y con un reloj con una robustez probada. Un reloj de mucho éxito, y que ya a la siguiente licitación
ya empezó el gobierno norteamericano a intentar que fuera más barato el reloj, y empezaron a dejar de utilizarse cajas de acero y se empezaron a utilizar cajas de plástico. ¿De plástico? De plástico. Había relojes ya en Vietnam hubo relojes con filosofía expendable, o sea, que puedes prescindir de ellos, que se te rompe y te pones de otro. usar y tirar, la del bolígrafo Bic o el mechero Bic, algo así, digamos. algo así. No es el caso de Benrus. Benrus es la siguiente licitación, ya entró Hamilton con un diseño de esfera completamente igual, pero ya con otras características técnicas. Un elemento que sí que tuvieron en cuenta, y por eso te digo lo de expendable, es que no hacía falta que el reloj fuera arreglable. Estos relojes, Ahí quería llegar. los DTUs sí se pueden arreglar, se pueden sustituir piezas. Y ese es también, creo yo, el origen de por qué no ha salido el tema del Captain Wheeler del Seiko 6105, pero lo pongo encima de la mesa, porque en los puestos de los norteamericanos, en las tiendas enormes que tenían en sus grandes campamentos en Vietnam, ya sabes que los americanos intentan que sus soldados estén lo más cerca de casa posible, suministrándoles todo el material que ellos pueden tener en casa, de comida, de bebida, etcétera, etcétera. Pues en ese tipo de acuartelamientos con tiendas enormes se empezaron a vender los Seiko 6309 y 6105. Los soldados americanos comprobaron que era bastante más resistente que lo que normativamente tenían ellos como dotación, y se empezaron a comprar. Luego ya es la historia de Apocalypse Now y digamos... Yo sabes lo que he pensado siempre, digo, con orgullosos que son los americanos de lo suyo, que son muy patriotas y muy nacionalistas, para llegar a usar un reloj del que fue su enemigo 15 años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, en lugar del suyo, quitarse el suyo de dotación, pues me imagino que tendrían, bueno, no, igual no todo, igual la infantería no, depende. Es que sí. la diferencia fundamental es que el 6105 era un 150 metros, vale, y este era un 30 a 30 metros del agua. Eso ya lo explica todo. En aquel clima de jungla, de humedad, de lluvia, de barro, pues me imagino que sería una diferencia notabilísima. Efectivamente. Y te voy a contar una cosa curiosa de este reloj. Me voy a desviar un poquito ahora para dar un poco de contexto. Vale. Hay una foto muy icónica de la guerra de Vietnam de un piloto norteamericano dentro de la cabina de su F-100 Super Sabre, en la que se ve perfectamente cómo lleva un Glycine Airman. Eso, claro, para Glycine supuso un respaldo de marketing tremendo. Ese tipo de relojes están identificados con los pilotos norteamericanos, pero los pilotos norteamericanos no solo llevaban esos relojes, llevaban también estos Benrus DTU. Y puedo dar fe de ello porque en los años 70 se produjeron, entre los años 60 y 70, en España, varios accidentes aéreos protagonizados por pilotos norteamericanos desplegados en las bases aéreas, Zaragoza, Madrid, en fin, los lugares donde estaban las distintas unidades norteamericanas. Hubo un accidente aéreo del que hay una documentación exhaustiva en que un F-100 Sabre se estampó contra el Moncayo. Cuando estaba Michel, se llama Michel Lozares, estaba documentándolo, hablando con la embajada de Estados Unidos, pidiendo información a los norteamericanos para tener la mayor cantidad posible de datos de ese accidente aéreo dentro de sus procesos de investigación más amplios. Pues estando un día por allá por el Moncayo, descubrió este reloj. ¿Qué me estás contando? No esta unidad, sino uno exactamente igual. Vale. No. Lo que quiero decir es que este reloj, que en principio surtía a personal militar norteamericano de cierto nivel del ejército de tierra, también surtía a los pilotos. Porque exactamente con esta misma Miltech, claro, el piloto falleció en ese accidente aéreo, y están todos sus datos, como esto es propiedad del ejército norteamericano en principio, era este el modelo que llevaba el piloto. ¿No se lo daban como propiedad suya? ¿Pasaba como con los Biur? Que eran es propiedad de... Eso es lo que pone detrás. Otra cosa es que luego se lo quedaran o no se lo quedaran, pero esto es
esto es así. Así de triste, pero también así de clarificador. Este tipo de cosas te permiten pulsar la realidad y ver que una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es lo que los seres humanos, exacto, llevan adelante. Qué interesante. Y esto, digamos que nos quedamos ya en Vietnam, lo dejamos ahí, pero no quería terminar este vídeo sin aprovechar para que, puesto que estamos de forma colateral hablando del arma aérea y de cómo los relojes también han sido muy importantes en el mundo de la aeronáutica, pues te he traído un ejemplar a mi modo de ver muy curioso, porque es un REC, la marca danesa, que se dedica a hacer piezas con elementos reciclados de aparatos con nombre y apellidos. Esta moto, este coche, en este caso podemos hablar de este avión. Responde a los patrones de un Flieger, fondo oscuro, los numerales bien visibles, todo. Y sin embargo el fondo del Small Seconds, del dial del segundero, es gris plateado. Es gris plateado porque está hecho de aluminio. Está hecho del aluminio sacado del avión en el que fue derribado el máximo as de la aviación militar australiana, que participó en la batalla de Inglaterra en 1940, que tiene 17 derribos confirmados y que en el mismo año 1940 pereció en un combate. No se sabe si fue derribado o si, más bien, este piloto tenía lo que le pasó también a Eric Harman, que fue el piloto más laureado de la historia de la humanidad, con 352 derribos. Pues Eric Harman contravenía las normas de los combates aéreos y no disparaba, no activaba el fuego de sus ametralladoras hasta que estuviera lo más cerca posible del avión rival. Y ese lo más cerca posible podían ser 50 o 25 metros. Normalmente las ametralladoras en los aviones se solían colimar, es decir, se hacían cruzar sus fuegos para que fueran un solo haz de balas entre 300 y 400 metros. Es decir, cuando estabas a 300, 400 metros del avión que querías derribar, se juntaban los dos flujos de... Bueno, pues... Patterson Hughes hacía como Eric Harman, no respetaba ni 400, ni 300, ni 200, ni 100. Si podía abrasar 25 metros, lo hacía. ¿Qué sucede? Que cuando derribas un avión tan cerca, lo más probable es que mucho del debris, de los objetos que salen despedidos por acción de la explosión, te impactan a tu propio avión. Y si te impactan, pues te puedes derribar. Se cree que este piloto australiano murió porque su avión fue impactado por los restos del último avión al que él había derribado y cayó allá en Inglaterra. Lo bonito de esta serie es que REC, con el dinero que se recauda por la venta de cada uno de estos relojes, destina una pequeña parte a la fundación que lleva el nombre de este piloto, con idea de restaurar completamente el avión que ha sido donado por los dueños del terreno donde cayó a la fundación, y están restaurándolo intentando recuperarlo, porque efectivamente es una manera de financiarlo. Y además tiene otra singularidad, y es que como fue en 1940, utilizaba el Mark I. El Mark I es el modelo 1 de Spitfire, y solamente existen 3 en vuelo en el mundo de ese modelo ahora mismo. Este sería el cuarto, y con un historial pues que llama mucho. Pues sí, que es una historia bonita, y además el hecho de que esté en la propio dial del reloj una parte de ese avión, pues no sé, es totalmente evocador. Muy evocador. El mundo de la aviación es evocador. Y para un friki de esto como tú, pues vamos, te imagino como una de tus piezas. Pues sí, mira, para que nos la hayas enseñado aquí en medio de todos estos clásicos, se intuye el porqué. Pues no sé qué más decir, ya hemos repasado todos los relojes. Sí, pues, los que he traído. La verdad que yo creo que más o menos todo el mundo se puede haber dado cuenta del nivel de conocimientos y de afición que tiene Choznillo respecto al tema. Y como bien dije antes, espero que esto no acabe aquí. Bueno, tiene relojes de aviación, incluso de cabinas. Sí, soy coleccionista de relojes de cabina. Los tengo montados en metopas que fabrico yo mismo, y están todos en estado de funcionamiento. Atesora una gran colección, grandes conocimientos, y es al fin y al cabo lo que todos queremos ver, ¿no? Aprender y ver piezas que nos gustan, y en ese sentido pues no puedo más que quedarte súper agradecido. Yo sí que os estoy agradecido, porque antes que ser partner tuyo aquí en esta mesa, yo soy un
aficionado y seguidor incondicional de vuestro canal, así que para mí es un orgullo el que... Y además es Patreon también, o sea que... En fin, pues nada, un rato muy agradable, que te agradezco de verdad muchísimo, y eso, solo espero que lo podamos repetir. Crack. Vamos a ver, Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Y eso, nos vemos en una próxima. A vosotros gracias, y espero que, en fin, lo hayáis pasado también como yo, y bueno, nada, la semana que viene más. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Adiós.